Dice el parágrafo 1 del artículo 14, la expedición de cualquier tipo de visa por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores al migrante venezolano dará lugar a la pérdida de vigencia del PPT. Por supuesto, que esto no se vea mal. Esto se lee de primera y a lo mejor se piensa, oh, qué terrible. No, todo lo contrario. Como la idea del estatuto es que todo el mundo tenga su visa R, por supuesto, si finalmente te dan una visa por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, que en principio debería ser una visa R o cualquier otra, pero se desea que sea la visa R la que al final sustituya el PPT, esto dará lugar a la pérdida de vigencia del PPT y su cancelación automática por parte de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia. Una vez el permiso de protección temporal pierda la vigencia, se procederá a su destrucción de acuerdo con el procedimiento que establezca la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia para tal fin. Así que quede claro que no es que la visa R se va a otorgar luego de 10 años de vigencia del estatuto que dice la gente por allí, que es que va a existir el PPT de 10 años. No es así. El estatuto es el que tiene una vigencia de 10 años. Dentro de esos 10 años estará vigente en principio el PPT. Pero la idea es que cada PPT en algún momento sea sustituido por una visa, sobre todo una visa R. Porque el Estado colombiano no quiere más permisos especiales a la larga, sino que todo el mundo finalmente entre en el régimen de migración ordinario, si lo desea y si no se va. Si sigue en Colombia, la idea es que cada quien termine teniendo una visa R y luego a los 5 años de tener la visa R pueda optar o solicitar, que no es automática la nacionalidad tampoco, pero puede solicitar. Y también aplica lo de la discrecionalidad que vimos antes. El Estado colombiano verá si la otorga o no, luego de cumplir los requisitos o no cumpliéndolos. La nacionalidad, muy importante eso. Importante lo que dice el artículo 15, que son las posibilidades de que el PPT sea cancelado o revocado. Quizás el término jurídico más exacto. 1. Encontrar registro de infracciones al ordenamiento jurídico colombiano ocurridas antes o después del otorgamiento del permiso. Para decirlo corto. 2. Incurrir en infracciones a la normatividad migratoria con posterioridad al otorgamiento del permiso. 3. Que Migración Colombia considere que la presencia del extranjero en el territorio colombiano es inconveniente o representa un riesgo para la seguridad nacional. Esta es una de las cosas que también puede hacer que se niegue el permiso originalmente. Pero por supuesto, si se ha otorgado, se puede cancelar o revocar el permiso si esto ocurre. 4. Que el titular del PPT se ausente del territorio nacional por un periodo superior a 180 días. Esto es muy importante, que también el PEP tiene algo similar. Que el titular del PPT se ausente del territorio nacional por un periodo superior a 180 días calendarios continuos. Eso es muy importante. Que por cierto, esto de continuo es interesante que se diga, porque uno tenía la duda en el régimen del PEP si eran 180 días acumulativos o continuos. Es decir, si eran 3 viajes que daban 180 días se perdía, o tenía que ser un solo viaje que se pasara de los 180 días. Entonces, lo que se venía diciendo era que cada viaje no podía ser mayor a 180 días. Ahora lo dice expresamente. Eso lo estaba haciendo la práctica de Migración Colombia, pero ahora sí dice expresamente que si te ausentas por un periodo superior a 180 días, es decir, que hasta 180 vale todavía el PPT, pero si te pasas a 181 en adelante, ya pierdes el PPT, como existe ahora en el PEP, aunque no con esa claridad. 5. Contar con información de autoridades nacionales o extranjeras donde se considere que la permanencia del extranjero es inconveniente para la seguridad nacional o ciudadana. 6. Encontrar falsedades o inconsistencias en las cuales haya incurrido el beneficiario para acceder al PPT sin perjuicio de las acciones administrativas y penales a que haya lugar. Estas son causales, repito, de cancelación o revocatoria del permiso. En todo caso, esta cancelación se realizará mediante acto administrativo expreso contra el cual no procede recurso alguno, sin perjuicio de las actuaciones administrativas judiciales a que haya lugar. Otra cosa importante, artículo 16.
el ciudadano venezolano que sea titular de un permiso de protección temporal no podrá contar con ningún otro tipo de permiso otorgado por Migración Colombia o visa expedida por Cancillería. Ya hemos dicho que las visas las otorga Cancillería, los permisos los otorga Migración, pero en todo caso no puede haber acumulación de permisos con el PPT. El ciudadano venezolano que sea titular de un PPT no podrá contar con otro permiso o visa. Exacto. En caso de presentarse la concurrencia entre permisos, incluido el salvoconducto de permanencia SC2, otorgado a los solicitantes de reconocimiento en su condición de refugiado por la autoridad migratoria, cancelará de manera automática cualquier permiso distinto al PPT. O sea, prevalece el PPT cuando hay varios permisos. Muy importante eso. Cuando hay concurrencia entre visa y PPT, se cancela el PPT. No prevalece el PPT sino la visa, que es la idea del estatuto en general, que al final todo el mundo tenga su visa. Para terminar con este estatuto tenemos algunas, no voy a verlas todas, sino las que quizás interesen a la mayoría de la gente, que son las disposiciones finales. Hay unas disposiciones finales sobre todo en materia de salvoconducto de permanencia, que ahí las pueden leer los que estén en esa situación, pero muy importante el artículo 19. El artículo 19 dice lo siguiente: a partir de la publicación del presente decreto, no se expedirá ningún permiso especial de permanencia nuevo. Repito, a partir de la publicación del presente decreto no se expedirá ningún PEP, no es PPT, PEP, el antiguo, nuevo. Van a seguir vigentes los PEP actuales. Vamos a ver qué pasa con esos PEP actuales. Pero nuevo no va a haber ninguno desde que se publique este decreto. Y todos los PEP, cualquiera sea su fase de expedición, dice el mismo artículo 19, incluido el PEP-FF, que se encuentren vigentes, quedarán prorrogados automáticamente por el término de 2 años desde dicha fecha. Repito, a partir de la publicación del presente decreto, no se expedirá ningún permiso especial o PEP nuevo. Muy importante. Y todos los PEP, cualquiera sea su fase de expedición, incluido el PEP-FF, que se encuentren vigentes, quedarán prorrogados automáticamente por el término de 2 años hasta que sea otorgado el nuevo PPT, que va a tener un proceso de implementación que puede durar varios meses. Pero por lo pronto se prorrogan automáticamente los PEP actuales. No hay PEP nuevos, y los actuales vigentes, que a lo mejor les tocaba prórroga este año, ya se dice que están prorrogados automáticamente hasta que finalmente sean sustituidos por el PPT. Los titulares del PEP que no hubieran podido renovarlo dentro de los plazos establecidos para dicha renovación podrán hacerlo de conformidad con lo establecido por acto administrativo de Migración Colombia. Esto lo dice el parágrafo 1 de este artículo 19. Luego aparecen una serie de obligaciones para los migrantes venezolanos, lo vamos a leer en el artículo 20, incluir su información en el registro, aquellos que se encuentren incluidos en el registro único y que pudieron acceder al PPT no lo hicieron dentro del término de destino, estarán sujetos a los procedimientos administrativos migratorios sancionatorios. Muy importante eso, no hay que dejar de pedir el PPT una vez que hagas el registro, porque si no te aplican procedimientos sancionatorios. Muy importante este aspecto. Previo a la terminación de la vigencia del estatuto, dice el numeral 3 del artículo 20, el migrante venezolano que desee permanecer en el territorio colombiano deberá tramitar y obtener visa expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores bajo los requisitos contemplados en la ley en ese momento. Repito, si termina la vigencia del estatuto y el migrante venezolano
desee permanecer en el territorio colombiano, pues se supone que ahí termina el PPT, la vigencia del PPT, si no ha sido sustituido por una visa R. El migrante venezolano que desee permanecer en el territorio colombiano deberá tramitar y obtener una visa expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y se verá si puede optar a esa visa. Pero en todo caso, el régimen del PPT, si llegara a ser que pudiera ocurrir, como hay unos casos de irregulares que ahora lo van a tener y otros que posteriormente pueden tener el PPT, que entren dentro de 2 años a partir de la vigencia del decreto, pudiera ocurrir que llegue el final del estatuto dentro de 10 años, aunque va a ser muy poquitos, creo yo. Y entonces, ¿qué pasa con esa persona? Aunque la mayoría va a tener su visa, esta persona que llegue ese momento y no ha habido un nuevo estatuto, no se prorroga el estatuto, deberá tratar de obtener una visa de acuerdo con las normas que diga en ese momento la normativa de Cancillería. Habrá que ver si puede pedirla o no. Y si no la puede pedir, entrará en irregularidad o tendrá que irse del país. El numeral 4 del artículo 20 dice algo muy importante. El migrante venezolano que a la fecha de terminación de la vigencia del presente estatuto no hiciera el tránsito al régimen ordinario de regularización migratoria y no cumpla con los requisitos para permanecer en el territorio colombiano, incurrirá en permanencia irregular y será objeto de medidas administrativas migratorias o migratorias sancionatorias a que haya lugar. ¿Qué quiere decir esto? El migrante venezolano, como dijimos en el numeral 3, llega al fin del estatuto, que pienso que serán pocos los casos, pero podrá ocurrir. Llega al fin del estatuto, se le acaba su PPT, antes de que esto ocurra, debería buscar una visa. Eso lo dice el numeral 3. Si procede la visa, se le otorgará la visa. Si no procede, tendrá que irse del país. ¿Ok? Como ocurre en la actualidad con las situaciones de PIP. Llegas de turista, pero te quieres tener una visa para quedarte trabajando, lo puedes hacer, pero tienes que hacerlo antes de que se te vence el PIP, que puede ser 3 meses, 2 meses y prorrogables por tiempos equivalentes. ¿Qué pasa si el migrante venezolano, que a la fecha de terminación de la vigencia de este estatuto dentro de 10 años, no hubiera hecho el tránsito al régimen ordinario de regulación migratoria y no cumpla con los requisitos para permanecer en el territorio colombiano por otra vía? Incurrirá en permanencia irregular si está en el país. Un día, 1 hora después de la fecha que termina su permiso, que termina su visa o cualquier mecanismo de que le permita estar en el país y no haya renovado o hecho las gestiones para permanecer en él, ya está en permanencia irregular. Y será objeto de las medidas administrativas migratorias sancionatorias a que haya lugar, que podrán ser multas, podrá ser deportación, expulsión, etc. Así que mucho cuidado si llegaren a estar dentro de 10 años en una situación como esta. Algo hay que hacer, o cambiar a visa, o si no irse antes de que termine el plazo. Porque si se está en Colombia el día siguiente que termine el permiso, inclusive en la hora siguiente que termine el día, ya está en situación irregular y en el aeropuerto no va a poder salir. Tiene que salir antes de que termine el permiso, a los 10 años. Pero repito, la idea del estatuto, y eso lo quiero insistir porque se han dicho cosas por ahí que no son ciertas, la idea del estatuto es que todo el mundo al final termine con su visa, sobre todo la visa R, y en muchos casos podrá optar a la nacionalidad. No se justifica en 10 años que la persona llegue y no tenga nada. Pero si llegara a ocurrir, porque fácticamente pueden ocurrir muchas cosas, por supuesto que la persona antes de que termine el plazo del PPT, es decir, los 10 años o el que sea, pero termina la vigencia del estatuto, si no ha sido renovado el estatuto y el permiso, en consecuencia, tiene que irse antes de la fecha de la vigencia del PPT, si no lo ha cambiado por una visa. Si se queda un día más, repito, irregularidad, sanciones, multa, deportación y una raya, porque eso al final es una raya
a la persona porque probablemente no pueda venir a Colombia en mucho tiempo. Así que esto en líneas generales dice, por último, el artículo 21, el presente decreto rige a partir de los 90 días calendarios desde su publicación. Entonces hay que verificar bien la fecha de publicación, que a lo mejor ya se hizo. No sé si se hizo ayer u hoy, pero en todo caso, el presente decreto rige a partir de 90 días. En 90 días es que comienza la vigencia del decreto, lo que no quiere decir que ya todo el mundo va a tener en 90 días el permiso. En 90 días va a comenzar toda la implementación del decreto. De forma tal que, mientras tanto, se aplican las situaciones actuales que en su momento serán sustituidas, o los permisos actuales que en su momento serán sustituidos por los PPT. Pero no en 90 días, repito. En 90 días comienza toda esta implementación que va a comenzar con el registro virtual y luego va a ser el permiso, que entiendo que ese sí va a ser presencial. El otorgamiento del PPT en su momento. ¿Cuánto va a durar esto? No lo sabemos. Esto puede ser todo el año 2021, 6 meses, 8 meses, eso no lo sabemos. Pero bueno, es un gran esfuerzo del Estado colombiano para que la situación de los venezolanos sea de protección, no de violación de derechos humanos. Sabemos que en Colombia hay un grupo de la sociedad que lamentablemente no quiere que hayan venezolanos acá, pero yo creo que es la minoría. Aunque en las redes sociales estas cosas hacen mucho ruido, yo creo que la minoría del pueblo colombiano piensa de esa manera tan negativa, como vemos a veces por las redes, inclusive algunos funcionarios públicos que hemos visto que han tenido expresiones muy desagradables contra los venezolanos. Pero yo creo que no solo que la legalidad nos, y me incluyo porque yo soy venezolano, nos favorece, el presidente Duque nos apoya, el gobierno colombiano nos apoya, Migración Colombia nos apoya, que es muy importante. Pero también la mayoría del pueblo colombiano tiene buena consideración de los venezolanos. Que hay lamentablemente venezolanos que no han actuado bien, eso lo sabemos. Y eso ocurre en todas las nacionalidades. Pero la mayoría, yo creo que por razones históricas, culturales, políticas, de mucho tipo, familiares, porque muchos de estos venezolanos, y me incluyo, que estamos en Colombia en esta situación, somos descendientes de colombianos que no podemos pedir la nacionalidad porque ya no eran nuestros padres los colombianos, sino nuestros abuelos, bisabuelos, etc. Es verdad, pero y eso hace que no podamos pedir la nacionalidad como lo pueden hacer algunos. Pero en todo caso, muchos de esos migrantes son descendientes de colombianos que en el siglo pasado se tuvieron que ir a Venezuela y a otros países por razones que ya sabemos cuáles fueron. Pero tenemos una situación bastante favorable cuando comparamos con el resto de Latinoamérica, que ojalá que entren en razón. Es preocupante, lamentable, inhumano, triste lo que sigue haciendo el gobierno del Perú, mandando tanquetas y tanques y fuerzas militares a la frontera solo para que no entren venezolanos, cuando están en una situación humanitaria de desplazamiento forzoso, no están haciendo ejercicio cardiovascular o por diversión, están forzosamente con lo opuesto yéndose de su país porque no pueden allí vivir. De forma tal que somos afortunados los venezolanos que estamos en Colombia, no solo con este régimen que se impone, que se estableció el pasado 1 de marzo, sino con lo que ya veníamos disfrutando desde el año 2017. Lamentablemente hay gente que no es agradecida, hay gente que sigue criticando, pero mucha de esa gente que critica por las redes el PEP ni siquiera pudiera escribir ese tweet si no tuviera el PEP. Y esa es la realidad. Y lo mismo va a pasar con el PPT. El PPT es un régimen bastante favorable que ojalá otros países lo sigan de ejemplo. El único país que tiene algo parecido es Estados Unidos. Perú tuvo una especie de PEP, pero ya Perú lamentablemente entró por otra vía. Lo de Panamá es penoso, lamentable lo que está ocurriendo en Panamá. Pero Colombia salió adelante. Colombia nos apoyó. Y no solamente el presidente Duque y su gobierno, sino también el presidente Santos y su gobierno hizo lo mismo, que fue quien creó el PEP en el 2017. Pero mi experiencia aquí desde el 2014,
con el tema migratorio ha sido bastante favorable. Migración Colombia es una oficina administrativa, una unidad administrativa especial en concreto, que funciona muy bien, que está en manos de técnicos, gente humana, gente que sabe del tema. Tanto el anterior director Kruger como el actual Espinosa son personas que no están allí por políticos, están allí por técnicos, y por eso Kruger lo ratificó Duque viniendo del gobierno de Santos, y Espinosa tiene esas mismas características. Es un técnico que sabe lo que está haciendo y no va a dejarnos fuera de los beneficios por razones caprichosas. Ya hay un decreto favorable, ya hay una constitución, hay unos tratados internacionales que no pueden hacer discriminaciones entre nacionales y extranjeros, porque además muchos de esos extranjeros son más colombianos que los nacidos aquí, porque son hijos, nietos, bisnietos de colombianos que tienen costumbres, personalidad, cultura colombiana que ya de por sí es parecida a la venezolana. Espero que con esto tengan mayor claridad con este decreto, lo apoyen, le den su valor. Todavía hay gente por allí que es escéptica y negativa, pero espero que con la lectura y el conocimiento de este decreto y de su implementación por Migración Colombia y colateralmente por la Cancillería, vamos que estamos en el mejor sitio que podemos estar fuera de Venezuela. Muchas gracias.